Considero que es importante que podamos hacer una diferenciación o entender qué significa dispensa y qué significa justificación propiamente A dicha, ver. ¿no? Cuando hablamos de dispensa estamos hablando de la exoneración de la multa que se genera por no haber votado, no haber sufragado. Pero cuando hablamos de justificación estamos comprendiendo que el ciudadano no ha ejercido la función de miembro de mesa. Las personas que, por ejemplo, no han podido instalar porque tienen hijos menores de 2 años, en el caso de las mujeres, pueden ellas aplicar a esta causal de lactancia solo presentando el DNI o la partida de nacimiento de su menor hijo, que debe tener menos de 2 años. Esto es posterior a las elecciones, esto no se hace antes. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de dispensa o hablamos de justificación, hablamos de que se ha generado una deuda, se ha generado una multa electoral y por la multa generada es que dispensamos o justificamos propiamente dicho. Ahora cuénteme, para que lo sepan, evidentemente ya estamos pues en horario de votación, pero ahora vamos a tener otros comicios. ¿Quién es miembro de mesa? Y desde antes sabe que no va a poder asistir por las razones que usted señala, por ejemplo, lactancia. ¿Previamente se puede avisar que no se va a poder cumplir con esa obligación o forzosamente siempre es luego? Ok, en ese caso, cuando nosotros sabemos de antemano que no vamos a poder votar, nos acercamos a la ODP, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la finalidad de excusarnos. Eso tenemos hasta 5 días antes del proceso. En caso de que no hayamos asistido, en caso de que tengamos la documentación que puede aplicar alguna causal, posteriormente a la elección, es decir, concluida la elección a partir del día lunes, nosotros vamos a estar habilitando nuestras oficinas, tanto descentralizadas como en la sede central, para poder atender las solicitudes de justificación y dispensa respectivamente. Nos decía la lactancia, por ejemplo, Es una causal. para miembros de mesa, ¿no? Sí, otras causales, por ejemplo, también tenemos el tema de viajes por estudios, por salud, siempre y cuando estos viajes sean fuera del territorio nacional. Ahí, por ejemplo, es importante que nos traigan la evidencia del curso, del tratamiento seguido fuera del territorio nacional, el pasaporte donde nos corrobore o en todo caso nos corrobore la entrada y la salida del país, el DNI vigente y un pago que se hace por ese trámite administrativo, que es de 20,81 nuevos soles al tributo 1465. Claro, eso es el pago administrativo, pero en caso se pague la multa, ¿cuánto hablamos de un miembro de mesa? Un miembro de mesa es de 197,50, que es el equivalente al 5% de la OIT vigente. Pero ojo, que hay que entender también, y los ciudadanos tienen que comprender, que aquellos quienes han sido elegidos como miembros de mesa, tanto suplentes como titulares, asumen esta responsabilidad al no haber instalado la mesa de sufragio. Ahora, si bien es cierto que a veces cuando los electores comienzan a llegar a su mesa y esta no ha sido instalada, a veces invitamos, ¿correcto?, a los ciudadanos a que puedan conformar esta mesa. Si en caso no asumieran esta responsabilidad, asumen esta multa electoral de 197,50, que es el 5%. Que es precisamente lo que debe estar pasando en algunas mesas ahora, ¿no? A esta hora deben haberse instalado y aquellas quienes no, es probable que se les esté invitando para que formen parte. ¿Qué pasa, señor Grillo, si un miembro de mesa se siente mal durante el proceso? Es decir, él cumple con, ¿no? Y tiene algún tipo de percance o de emergencia En los más de 5,000 locales. O alguna urgencia familiar, pues, impostergable, qué sé yo, ¿no? Algún padre dependiente. En los más de 5,000 locales de votación que tenemos nosotros asistiendo y acompañando a través de los 7,500 fiscalizadores que están distribuidos a nivel nacional, pues nosotros preveemos todas esas situaciones al igual que el equipo de OMPE. En esas situaciones invitamos que alguien pueda reemplazarlo, claro. Porque la mesa no se puede quedar coja. Así es. ¿Debe estar cuántos miembros son por mesa? 3. Es importante que nosotros consideremos bien de que la asistencia y el buen desarrollo del proceso tiene que asegurarse con todos aquellos actores que generamos el protagonismo en un buen proceso electoral. Ahora, ya, con respecto al votante en sí.
¿Cuáles son las causales para no votar? Aparte de los viajes puede ser un tema de salud, ¿no? De repente alguna operación que haya generado la convalescencia, todas estas situaciones pueden ser validadas con la certificación del descanso médico, con los sellos respectivos de los centros de salud público, igual el derecho de pago del trámite administrativo y la copia del DNI vigente, ¿no? Otra de las causales puede ser también el tema del robo, la pérdida del DNI, ¿no? Claro. En ese sentido es importante que se recurra a una comisaría a hacer la denuncia respectiva. Nos tiene que generar el DNI, tiene que tramitar el nuevo DNI y tiene que hacer su pago respectivo. Ahora, también es cierto que con el paso de los años las facilidades para emitir el voto, que es una obligación pues democrática, no lo olvidemos por supuesto, Claro. Son cada vez más abiertas, ¿no? Incluso hemos hablado hemos escuchado en los últimos días cómo se puede votar incluso con el DNI vencido. Claro, Renier ha dado la orden de que efectivamente se habilitan estos DNI que son caducados con la finalidad de que a los ciudadanos no se le impida el ejercicio de su derecho. Ahora, también es cierto que en distintos lugares donde hay residentes peruanos en el extranjero están viviendo esta fiesta democrática y también es cierto Son que muchas veces los votantes más entusiastas en algunos casos, ¿no? en muchos de los casos, efectivamente, pero también es cierto que muchos de los residentes en el extranjero tienen problemas precisamente porque se les genera multa. Y creo que, si me permites, es importante este espacio para hacerles llegar lo siguiente. Los peruanos que residen fuera del territorio nacional deben de modificar la dirección que se encuentra en su documento nacional de identificación. ¿Por qué? Porque mientras que la dirección sea aquí en territorio nacional, para el Estado va a seguir generando responsabilidades, o bien como miembro de mesa, o bien se les va digamos, a considerar dentro de una mesa de sufragio. Entonces, ¿qué sucede? Que no por el hecho de salir del país sin haber modificado su dirección en el DNI, se modifica el padrón electoral. Entonces, muchos de estos ciudadanos peruanos que viven fuera consideran injusto esto. Sin embargo, lo propio es que ellos modifiquen la dirección de su documento. Y por eso pues es la inscripción en los consulados y Así escuchamos es. pues Todo a los cónsules tratamiento se hablar tiene de que cuántos hacer. se han inscrito allá, Así es. ¿no? Por ello es su nueva importante. circunscripción. Así es, así es. Por eso es importante que por favor tomen precauciones para ello, para evitar futuras otras situaciones incómodas que puedan haberse generado con multas electorales. ¿De cuánto es la multa ahora para el La multa para las personas que residen en distritos que son considerados no pobres es de 79 soles. ¿Y más allá? Las personas que viven y residen y que están inscritos en distritos considerados como pobres, 39,50, y para aquellos quienes viven en distritos de extrema pobreza, 19 soles con 75 céntimos. Perfecto. Ahora, el caso, por ejemplo, del miembro de mesa que no acude tampoco a votar, se acumulan las dos multas. Así es, recordemos que Estamos hablando de casi hasta 280 soles. son dos multas totalmente independientes una a la otra. Solo recibe, cuando tú tramitas, por ejemplo, el caso de la dispensa o pagas tu multa, vas a recibir el holograma solo por un tema de omisión al sufragio. Eso quiere decir que hay que recordar que el holograma es la contraseña de la votación. Sin embargo, si solamente fuera que mi multa la he pagado por digamos, instalación de mesa, porque no la he instalado, no recibo holograma alguno, ¿no? Otro de los casos que a veces no se reciben hologramas, y es importante, me parece, señalarlo, es por la fecha de emisión del documento nacional de identidad. Si es posterior a la fecha del proceso, es obvio que no se va a recibir holograma. En el caso, por ejemplo, de aquellos quienes pierden o les roban el documento y lo tramitan después, ¿no? ¿Cómo se ve limitado el votante que no ha pagado su multa? ¿En qué está? Bajo ninguna circunstancia se le impide ejercer su derecho de voto. La norma establece que todos los ciudadanos, independientemente a estas responsabilidades que tenga, digamos, con el sistema electoral, con las multas, puede ejercer su derecho a voto con tranquilidad. Lo único que sí, probablemente, si no atendemos estas necesidades o estas responsabilidades económicas o administrativas, nos puede generar ciertas dificultades cuando probablemente ya
pase a unidad de cobranza y a cobranza coactiva y podamos tener algunos problemas administrativos, como por ejemplo el hecho de sacar un pasaporte o renovar el pasaporte, sale, ¿no?, que en el sistema... ¿A la hora de viajar puede haber problemas? No, pero al momento de sacar la documentación, o por ejemplo hacer un trámite de herencia, de compra de bienes, ¿no? Se sale en el sistema que tenemos multas en el mismo SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y para ello tratamos de promover en la población de que haya una, digamos, que se asuma responsablemente el tratar estas multas electorales. Muy bien, señor Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, nos ha traído información muy valiosa para estas horas, muy interesante, y claro, recordemos otra vez que en el Perú el voto sigue siendo obligatorio, es una expresión de civismo, es una expresión de ciudadanía, así que en principio vayamos a cumplir con nuestra obligación. Si está dentro de las causales que el señor Grillo ha enumerado, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo de inmediato regreso con Nicolás. Nico. Gracias, muy amable.